comunidad. Noticiero TCN, lo que debes saber en Internet. Unidad Educativa Alemán Ambato, educación de calidad. Nos enfocamos en el desarrollo integral, promoviendo el crecimiento intelectual, emocional y social. Inscripciones abiertas para el periodo académico 23-24. Llámanos al 099-5582956. Unidad de TCN, Periodismo Digital. Estamos en esta jornada del 24 de agosto del año 2023. Este es el noticiero TCN. Vamos a revisar algunas de las informaciones de los temas que tenemos en el dossier, dándoles pues la bienvenida y deseándoles una excelente jornada de este día 24 de agosto. Transmitimos desde la ciudad de Ambato, capital de Tungurahua, y sus 9 cantones: Baños, Pelileo, Patate, Píllaro, Ceballos, Quero, Tizaleo y Mocha, y a través de la magia del Internet, de la revolución científico-tecnológica, al Ecuador, Latinoamérica, Sudamérica, Iberoamérica y el mundo mundial digital. No se olviden, siempre convocándoles, invitándoles a estar presentes en nuestro portal web www.decreatinews.info, como también las redes sociales. Estamos en YouTube y en Facebook como TCN, Periodismo Digital, y en X, en la red social X, en @CreatiNewsTCN. Vamos entonces con el desarrollo de los titulares y sus comentarios. No tendremos nuestro segmento de la entrevista TCN. Y bueno, vamos pues al desarrollo del dossier. Recogida una foto del diario El Heraldo. El presidente Guillermo Lasso, como lo habíamos anunciado en la jornada de ayer, estuvo en la ciudad de Ambato, precisamente en esta invitación, en esta convocatoria, en la inauguración de esta obra del gobierno provincial de Tungurahua. Entonces, pues, tanto el prefecto Manuel Caizabanda, con presencia del presidente Guillermo Lasso, que estuvo acompañado de algunos ministros, del vicepresidente Borrero, se notó la ausencia del gobernador de la provincia. El gobernador Fernando Gavilanes no estuvo presente, o muy cercano al presidente Guillermo Lasso, ¿no? El motivo de la presencia de Lasso en Ambato fue precisamente para colocar la primera piedra de la construcción de la represa Chiquicagua. Esta obra que la hemos venido dando seguimiento acá en TCN, Periodismo Digital. Amplificamos cuando se suscribió el convenio, tanto con los autores de la comunidad, cuanto con la empresa Hidalgo Hidalgo, que es quien está efectuando la construcción. De igual manera, cuando se hizo la rueda de prensa de los beneficios, de las características de esta obra, tuvimos una conversación personal incluso con el prefecto Caizabanda, que estuvo en la entrevista TCN, y pues ahora que se da la primera piedra para la construcción de esta represa. Esta represa tiene un financiamiento del Banco del Desarrollo y del GAD de Tungurahua, ¿no?, que pues han podido financiar esta obra. La represa Chiquicagua se suma a los embalses Mula, Corral y Chiquiurco, que generan una especie de red del buen uso y la buena gestión de los páramos y del agua que estos páramos tienen pues para nuestra provincia. Este es un paso de carácter positivo en la gestión del agua y los sembríos, el abastecimiento del líquido vital, ¿no es cierto?, del buen uso y de prevención de lo que se habla, ¿no? Se habla mucho de que el agua pues es un recurso más importante que el oro, y tendrá pues escasez. Es decir, estamos pues en Tungurahua dando pasos positivos para el buen uso, la buena administración de los recursos de carácter naturales y del agua. Esta obra llega a una inversión de 26 millones
Y la empresa ejecutora, como habíamos dicho, pues es Hidalgo. Se plantea 3 años de plazo para que se genere ya tener pues lista esta represa Chiquicagua, ¿no? Y se cuenta con una veeduría ciudadana, también un proceso de veeduría, y también tiene que haber la respectiva fiscalización. El gobierno también pues aprovechó la visita para anunciar recursos, transferencia de recursos para fortalecer la infraestructura de obra pública en la provincia, específicamente Alga de Tungurahua. Esta tal vez será la última presencia, tal vez, o una de las últimas visitas del presidente Lasso en Tungurahua, una provincia que le dio el voto, que a nivel nacional no se estigmatizó cuando ganó en Tungurahua, y básicamente pues tuvo 3 elementos que explicaron aquello en el 2021. La unidad del Partido Social Cristiano, que en la sierra, en la provincia de Tungurahua, pues siempre se ha mantenido constante, y la unidad del entonces Movimiento Creo, que representaban pues superar ese atasco que significó el tema del gobierno 2005-2017, ¿no? Entonces, eso posibilitó que Tungurahua, pues, o más bien Guillermo Lasso, recoja ese impulso de las elecciones en el 2021. Sin embargo, pues, Guillermo Lasso queda debiendo a la provincia, ¿no? Queda debiendo a la provincia. Sin duda, este es un paso final en la presencia de él, que el prefecto le ha invitado. Podía tranquilamente poner la primera piedra de manera solitaria el prefecto Manuel Quezabanda. Le ha invitado al presidente Guillermo Lasso, también pues obviamente eso implica esta otra transferencia de recursos, que se habla pues alrededor de 50 millones de 5 millones, perdón, 5 millones para fortalecer la infraestructura. La infraestructura, estamos hablando, no infraestructura, sino más bien equipos. Estamos hablando de volquetas, camiones, equipo caminero, ¿no es cierto?, para obra, para mantenimiento de obra para el gobierno provincial. Entonces, pues así se efectuó, se llevó a cabo. Estuvieron ahí autoridades de las provincias aledañas, de los cantones de la provincia, en una imagen que suele dar impacto de popularidad, ¿no? Hay que tener en cuenta de que hay factores subjetivos dentro de la cultura, de la política ecuatoriana, que cuando viene la autoridad de la capital, Quito, supone que llega a provincia a una especie de conocimiento o reconocimiento, y de parte de la localidad se genera una expectativa, que se generan espejos o engaños, ¿no? La autoridad asume de que tiene una buena popularidad, y la localidad se mueve pues por la novelería, ese es el término, ¿no? Entonces generan resultados distintos. Es algo que tiene que cambiar también en la cultura política ecuatoriana, y llegar a esa cultura rebelde primero y a esa nueva cultura posterior. Esta es una imagen entonces en la ubicación misma de la colocación de la primera piedra de la represa Chiquicagua, ¿no? El presidente Guillermo Lasso, con un abrigo 3/4, levanta la mano, acompañado se lo ve del vicepresidente Borrero, que viste un poncho más puruá, y pues se ha efectuado. Se nota la ausencia del gobernador Gavilanes, y obviamente pues acompañado del prefecto Manuel Quezabanda, que fue el anfitrión definitivamente, ¿no? En un proceso de gestión de agenda de hace varias semanas atrás. Una foto recogida de los colegas diario El Heraldo de Ambato. En otro de los temas locales, de igual manera,
50 puntos acumulan Macará, los celestes, en la ruta hacia la primera A del fútbol ecuatoriano. Su objetivo, ascender inmediatamente como primeros, como campeones de la Serie B de la Liga Pro y llegar pues a la serie de más alta, ¿no? Que es la primera A de la Liga Pro. Entonces, 50 puntos acumula Macará, triunfó 2-0 ante Chacaritas de Pelileo. Los pelileños, pues al final, en el segundo tiempo, marcaron su anotación y esto pone, pues, con más expectativas, siempre Macará llevando hinchada, generando pasiones, ¿no? Esto se desarrolló el día de ayer en el Estadio Bellavista, Universidad Indoamérica. Felicitaciones entonces a los celestes. Tenemos en nuestra central de redacción de TCN Periodismo Digital, ha llegado esta invitación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Ambato, el GAD municipal, en donde se desarrollará este día jueves 24 de agosto a las 10 horas en el hall del municipio, en el GAD Masur, en la avenida Atahualpa y Río Cutuchi, un informe sobre los 100 días de gestión de la alcaldesa Diana Caiza. 100 días escribiendo la nueva historia, lo denominan, y pues nos han enviado la invitación, estaremos cubriendo y también les llevaremos mañana pues alguna nota respecto de lo que ha informado la alcaldesa en estos 100 días, ¿no? Diana Caiza viene de un perfil no político, sino más bien compañera compañera, esposa, ¿no es cierto?, mujer de un gerente, de un dueño de cooperativa en la ciudad de Ambato, ambos de la nacionalidad chibuleo, y más bien su esposo con un perfil político, y es de estas parejas en donde pues el uno es el político y la otra persona o la otra parte es la que aparece en el escenario electoral, ¿no? Y cuenta con un folder de asesores en varios temas, tanto dentro de la municipalidad como dentro de la empresa de su esposo, y eso le está permitiendo que responda en el tema de marketing, en el tema de imagen, en el tema de administración, en el tema de gestión, que le ha permitido responder. Ella no viene de un perfil netamente político, su imagen ha sido más bien vista estos 100 días como una imagen de impactos mediáticos, 2 o 3 impactos mediáticos que ha tenido por ahí, y de reuniones, de lobbies muy cerrados. No se enfrenta mucho a la prensa de manera espontánea. Estamos seguros que es lo que vamos a ver también hoy en el tema del informe de los 100 días. No se enfrenta tampoco espontáneamente ni a los medios, ni a la ciudadanía, ni a las masas. Siempre está casi silenciosa e invisiblemente protegida para cuidar precisamente esa espontaneidad y esa ausencia en la formación de carácter público y política. Sin embargo, pues es su segunda, y ahora como alcaldesa, su segunda experiencia. Antes fue concejala y llegó a ser vicealcaldesa también de la ciudad, de la capital de los tungurahuenses. Entonces estaremos en este informe de los 100 días escribiendo la nueva historia de la administración de Diana Caiza. Hoy, en días pasados, también en la entrevista a TCN, supimos pues, de algunas contradicciones al interior que generaron un cambio en el proceso del compromiso para la vicealcaldía. Entonces son algunos elementos que todavía en estos 100 días hay que irlos analizando. Desde nuestro punto de vista, hay un gran impacto en el tema de carácter de imagen, es decir, de marketing, de comunicación, y también en el tema de asesoramiento de equipos, de consultoras de asesoramiento que un poco van sosteniendo, y eso hace que pues
tanto la observación, la editorial política y la observación de su gestión tenga pues algunos elementos todavía por verse, por analizarse, por dónde va la cosa. Hay un punto que nos preocupa, que es lo que ha dicho Gitza, el gerente de la empresa de uso, de gestión de desechos sólidos, que Ambato regresaría a la recolección de la basura por camiones y dejando atrás el sistema de cotachos. Eso es bastante preocupante. Entonces estaremos en este informe de labores y les traeremos alguna información el día de mañana. En otro tema, el GAT Píllaro, en el hermoso cantón de Píllaro. Un saludo a esa gente de Píllaro que nos sigue, a hombres y mujeres que están pues en este cantón de la zona nororiental de la provincia de Tungurahua, ¿no? El municipio desarrolló esta unidad de medicina móvil que ya se ha movilizado, pues ya se ha movilizado a algunos de las parroquias, tanto a Poaló. Esta unidad médica móvil ha estado en San Miguelito de Píllaro y también están entregando básicos, alguna medicación básica de manera gratuita, ¿no? Vamos a ver si es que es necesario aplacar un chequeo inicial de carácter médico para la ciudadanía. Sin embargo, este tema pues también hay que balancearlo, ¿no? Siempre para la ciudadanía será un elemento positivo recibir un chequeo médico gratuito, que vaya a la unidad móvil a su parroquia, parroquias lejanas, en altura. Pero también pues ahí hay que ver el tema de la administración, la gestión de los usos y las competencias que tiene cada GAT. Entonces, un saludo al cantón Píllaro, al cantón Santiago de Píllaro, que está con esta unidad médica móvil recorriendo las diferentes parroquias de dicha localidad, hermosa localidad de Píllaro. En otro de los temas tenemos que señalar de que los Juegos Juveniles Nacionales, más de 2,000 deportistas buscan la gloria de los Juegos Nacionales Juveniles. Se desarrolló pues la inauguración en la ciudad de Riobamba, capital de Chimborazo. También pues un escenario de una ciudad de deportistas, una ciudad con gran infraestructura también deportiva. Es la sede 2023 de los Juegos Nacionales Juveniles. Estuvo presente pues el ministro Sebastián Palacios, y esta nota pues tiene que ver con el deporte de los jóvenes, de los adolescentes. Se encuentran más de 2,000, exactamente 2,854 deportistas participarán de 24 provincias, las 24 provincias presentes del Ecuador, con más de 30 disciplinas y subdisciplinas, ¿no? Y esto también pues implica la presencia de actividades que se desarrollarán en 4 cantones de Chimborazo, con una inversión de $760,000 que anunció el ministro Sebastián Palacios, ¿no? Se desarrolló pues esta inauguración e incluso nos están llegando las noticias de que ya hay algunos triunfadores, algunas competencias que les vamos a estar informando. Vamos a dar seguimiento a estos Juegos Nacionales Juveniles de estos chiquillos, de estas chiquillas que vayan despuntando, vayan alcanzando las glorias, como a sus delegaciones, a sus profesores, a las federaciones deportivas provinciales, ¿no es cierto?, que se encuentran en este cónclave con este semillero que pretende estimular los talentos, las capacidades deportivas de nuestra juventud. Entonces, pues es un logro que tengamos los Juegos Nacionales Juveniles en una ciudad, en una provincia central del Ecuador, que eso posibilita también pues de que esté al centro del país y se encuentren mucho más fácil, que las delegaciones tengan las condiciones de infraestructura, de hospedaje, ¿no? Cada una de sus federaciones, desde luego, debió haber hecho la inversión de uniformes,
de trabajo ya disciplinario. Entonces, pues esto es una alegría, un bálsamo para todo el país, de que existan Juegos Nacionales Juveniles y los jóvenes pues entreguen, demuestren esa disciplina, esa capacidad, y todos son campeones, ¿no es cierto? En esa edad todos son campeones y pues ya van destacando, despuntando por tres elementos que tiene el deporte. Una, las condiciones; otra, el entrenamiento, la dirección técnica según los maestros, los profesores; y otra también, la gestión alrededor de cada deportista, de cada delegación. El pesista chimboracense Kevin Astro portó la tea olímpica, y la chiquilla Daniela Torres, que es una competidora en 400 metros planos, tomó el juramento a los deportistas. Vamos a seguir dándoles estos días, estas semanas, el seguimiento, los informes, cómo van logrando las medallas, quiénes van logrando las medallas, amplificando esta actividad también que se desarrolla en la hermana provincia de Chimborazo, en 4 cantones de aquella provincia, ¿no es cierto? Manifestando la congratulación a todos los chiquillos, entonces que sea una fiesta deportiva, una fiesta del encuentro de varias delegaciones, y como son jóvenes, obviamente van a estar acompañados de sus padres, ¿no es cierto?, de varias ciudades y provincias del país, que pues es importante también el acompañamiento de la familia, el acompañamiento de la sociedad, y desde nosotros también el acompañamiento de los medios de comunicación. Saltamos a los temas de carácter político. La presidenta del correísmo, Marcela Guiñaga, y también prefecta de la provincia del Guayas, en un canal colega, precisamente pues en Ecuavisa, dio a conocer o manifestó de que reconoció de que hubieron errores en la campaña de la primera vuelta. Esto es muy difícil que lo hagan los correístas, reconocer errores, es al límite de su discurso. Sin embargo, reconoció que hubieron errores, y también afirmó de que habrán cambios en la campaña de la segunda vuelta, pues estos días, estas horas, ya días después de lo sucedido el 20 de agosto, el pasado domingo, es notorio que recularon en sus cuarteles de invierno el correísmo para replanificar, replantearse algunos temas, y ya en el desarrollo, en la efervescencia de los acontecimientos, es visible de que no la tienen fácil, y el correísmo, como habíamos manifestado desde hace ya algunos años en algunos de nuestros editoriales políticos, tiene históricamente que ir en descenso, ¿no? Se cumple la cadena, la campana de Gauss, ¿cierto? La subida va en descenso, es un descenso, como subieron tanto, no es un descenso de la noche a la mañana, durará y darán golpetazos también algún tiempo, pero pues esa situación va a ser digerida, tendrá que irse desmontando los errores que cometieron 15 años, que durará algunas décadas todavía el trauma para el Ecuador, y hasta llegar pues a eliminar o expulsar todos sus efectos en el cuerpo denominado República del Ecuador. Pero pues sin duda se genera un pico de trauma para todo el siglo en la República. Vamos a ver cuál es el resultado. Y también vamos a ir dándoles el seguimiento a los candidatos, ¿no? A los candidatos, tanto a Luisa González, a Daniel Noboa, cómo se están moviendo, cuáles son sus actividades, cómo van desarrollando estos dos posibles presidenciables. O sea, ambos son presidenciales, pero uno de las dos personas puede ser el mandatario o la mandataria del Ecuador en este periodo que se viene de culminación del periodo formal de año y medio, ¿no? Luisa González o Daniel Noboa. En el caso del correísmo, ellos ya se han planteado, hay otras declaraciones polémicas que planteó Guiñaga, ¿no? Que tienen este tema de la soltura de lengua, ¿no?
los correístas, manifestó de que las grandes víctimas de la muerte de Fernando Villavicencio es el correísmo. Es decir, su viuda, sus hijas, sus hijos, su madre, sus padres, sus familias no son las principales víctimas. No son sus partidarios, sus votantes, la gente que lloró su ausencia, la gente que le dio como un líder, la gente que entregó sus esperanzas, en lo más profundo de su subjetividad y su sensibilidad a esa persona, sus militantes, sus compañeros de periodismo, sus compañeros de persecución, sino las grandes víctimas son el correísmo. Entonces son a quienes el Ecuador debió haberles dado el pésame. Son palabras que no denotan una formación de carácter político. Es diferente una estructura política, un partido político que se dice ser el correísmo, la RC5, es diferente a lo que se denomina en política el aparato político. El aparato político es, en cambio, esa argolla en donde se mueve eso como aparato, y no tiene una formación de carácter político. Es muy distinto el partido político, conceptualmente, al aparato político. Y la señora Guiñaga, pues, tiene un perfil más venida desde una estructura vertical aparatista que de una formación teórico-política en la militancia, que ellos llaman militancia, es decir, hay una confusión, por eso se denomina un tema de carácter demagógico, ¿no? Ellos denominan militancia a la adhesión al aparato, es distinto. Ya en otro de los temas, tenemos que señalar de que el Chocó andino también ganó en las urnas en Quito. El sí superó el 60% planteado por el colectivo Quito sin minería. El Chocó está dentro de las parroquias de Nono, Calacalina, Negalna, Negalito, Gualea y Pacto. 9 bosques protectores, 4 áreas de conservación y uso sostenible del oso andino y 35 reservas naturales. El Chocó andino, entonces, la consulta que se planteó para los votantes, para la ciudadanía del Cantón Quito, ganó también por sobre el 60%. Son 15 años en donde la población viene planteando de que esta reserva natural, este bosque andino, este bosque del subtrópico, que está ubicado en la parte noroccidental de la ciudad de Quito, precisamente en las hermosísimas parroquias de Nono, Calacalina, Negalna, Negalito, Gualea y Pacto, se mantenga libre de explotación minera. Cuando hemos estado por ahí, incluso hay una ruta, algún momento hicimos la inauguración a través del Ministerio de Turismo de la ruta ecológica en la parte del Chocó. Entonces, pues, el Quito, la ciudadanía, la población de Quito se ha pronunciado por el no a la explotación minera, ¿no? 15 años ya vienen los habitantes de la zona rechazando la minería y denunciando consecuencias ambientales, económicas y sociales de igual manera. Seguimos en el tema de carácter político. En la segunda vuelta electoral, la asambleísta electa de Tungurahua, Ana Galarza, quien ganó pues con el 17%. El 17%, ¿eso es mucho o es poco? Les dejamos pues a su criterio. El 17% como primera, la que entra, cuatro representantes tiene Tungurahua, la que entra segunda entra con el 12% el 12% del 100%. ¿Eso es poco o mucho? Vamos a ver. Ana Galarza, entonces, la primera asambleísta electa de Tungurahua con el 17%, que representa al movimiento electoral, construye en una declaración para Notimundo, fue radical definitivamente. No conversaremos con el correísmo, y pues estas declaraciones de Galarza marcan 3 elementos. Uno, que potencia su voz como una voz político nacional. Segundo, marca las líneas de línea, lo que deberá ser
el bloque de Construye. Y en tercer lugar, pues reitera esa línea de no conversación con el correísmo que que viene planteándose el Ecuador desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, iremos de igual manera visualizando los pronunciamientos de los sujetos políticos a nivel nacional de las diferentes tendencias, ¿no? Y en otro de los temas que causó pues ayer cierta tensión en la tarde a nivel del mundo por las características, Yevgeny Prigozhin, fundador del grupo de mercenarios, los Wagner, ¿no? Murió en un accidente aéreo entre la ruta de Moscú a San Petersburgo, justamente 2 meses después de su rebelión, su insurrección al ministro de la Defensa y al gobierno de Putin en la Federación Rusa. Los Wagner cobraron cierta importancia, cierto relevo de carácter internacional, porque construyeron un ejército de manera privada. Este sujeto, por sus recursos económicos, construyó un ejército de mercenarios que han estado activando más en la zona de África, en la zona de Asia, en las guerras internas. Como todo mercenario, pues trabaja de manera asalariada y retirándose. Tenían contradicciones táctico-estratégicas en el conflicto con Ucrania, con el ministro de Defensa, y generaron una insurrección para llamar la atención del presidente Putin y que éste pues decline o decida declinar del ministro de Defensa. Sin embargo, la situación se controló de manera internacional. Incluso tuvo que intervenir el presidente de Turquía para detener esa insurrección, acalambrar las cosas. Se mantuvo el ministro de Defensa. Yevgeny Prigozhin retrocedió en su ruta de sus escuadras hacia Moscú, y pues todo tranquilo hasta ese momento. Sin embargo, pues ayer, en un vuelo de Moscú a San Petersburgo, las dos principales ciudades de Rusia, este avión se estrelló y murieron, entre otras personas, el fundador de este grupo de mercenarios, los Wagner, ¿no? Estaremos también dándole seguimiento, que es otro de los temas que tenemos pues siempre en nuestro dossier, el tema de carácter de las contradicciones de la geopolítica mundial. Estaremos pues tocando este tema más. Comunidad de TCN Periodismo Digital, queremos en este segmento de la editorial TCN de este 24 de agosto comentar con ustedes pues algunos elementos alrededor de cómo estará configurada la próxima Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa en primera instancia pues es una función del Estado tradicional de la República moderna, de la República liberal, ¿no? En donde pues se plantea un sistema democrático de corte liberal económicamente y políticamente, de división de funciones. El Estado tiene un solo poder con funciones distintas. No son poderes distintos, como mal a veces pues se escucha, ¿no? El poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo. No. Hay un solo poder que está configurando en la sociedad. La sociedad tiene pues este único poder que lo expresa, lo canaliza alrededor de la institución llamada el Estado. Y este Estado pues genera división de funciones, ¿no? La función legislativa y la función la función fiscalizadora se encuentra, pues, en el caso del Ecuador, a través de la Asamblea Nacional, antes Congreso Nacional. En esta oportunidad se contará con alrededor de 54 asambleístas del correísmo, que vuelve a ser mayoría, ¿no? Seguido de el movimiento Construye, que irrumpe en el escenario político, irrumpe en la función legislativa. No ha estado precisamente con representación legislativa en administraciones, en periodos anteriores, y hoy pues será la segunda fuerza legislativa, seguido de ADN, esta agrupación, este bloque que representa
al candidato Daniel Noboa, que está disputando la segunda vuelta y el balotaje. Luego, pues estará también el Partido Social Cristiano, de los partidos tradicionales. La izquierda democrática de los partidos tradicionales definitivamente ya no estará. De los partidos tradicionales también el roldosismo o el bucaramismo también ya no cuenta con representación. La democracia popular, que luego se escondió en Alianza País y luego busca cooptar para sí, no han podido volver y buscan captar al movimiento Creo como un brazo de su expresión histórico-política, pero sin ya ninguna representación. El propio movimiento Creo, que viene siendo gobierno, ya no contará con representación en el legislativo. Recordemos que la muerte cruzada, el presidente Lasso argumentó de que era la Asamblea quien tenía mala aceptación en la población y que era la que obstaculizaba la función ejecutiva. Con ese argumento, Lasso tenía la obligación de participar en estas elecciones como candidato a la presidencia, precisamente para evidenciar de que era la Asamblea la mala y él era el bueno, pero las encuestas no le dieron. Es decir, siempre se supo de que la baja aceptación, la pésima administración y el resultado de ser un gobierno fallido de Lasso, pues fue lo que ocasionó la convulsión política que originó pues el juicio político, las denuncias del Gran Padrino y este discurso del marketing. Nuevamente aparece el marketing que le dio la vuelta, ¿no? Que le dio la vuelta y dijo, no, la Asamblea es la mala, por eso muerte cruzada. Pero él tenía la obligación de haberse lanzado para las elecciones y su partido político. Si es que ellos tenían la razón y estaban haciendo excelentemente bien las cosas y la Asamblea les saboteaba, pues entonces el pueblo iba a decidir que... Pero el pueblo lo que ha decidido es de que nuevamente está en mayoría en el Parlamento el correísmo y Creo y Lasso pues están arrinconados. Sin embargo, Lasso no ha declarado su final político, ha dicho que Creo volverá en el 2025 y vamos a ver cómo será aquello. Cuando estas organizaciones, en este caso, este populismo, también caudillista de Creo ha querido manejar un discurso de que tiene una doctrina política que representa un sector socioeconómico de pensamiento, pero no es así. Volvió a ser un partido más en la historia política del Ecuador de populismos y caudillismos. Alrededor del líder y del caudillo, en este caso de Lasso, con un gobierno fallido, y ahora pues se vendrán algunos otros elementos de fiscalización, administrativos, penales, luego pues de lo que suceda este próximo 15 de octubre y se posesione el próximo gobierno. Y la próxima asamblea, ¿no? Que hay muchas voces que incluso plantean pues la reactivación del juicio político. Regresa también el expresidente Lucio Gutiérrez, regresa a la lid política, en este caso al Parlamento, al Legislativo. Lucio Gutiérrez con algunos otros pocos representantes, menos de 5, estamos hablando de 4 asambleístas de la Sociedad Patriótica, esta organización que la levantamos en el año 2002. Lucio Gutiérrez en ese proceso político histórico, ¿no? Se encuentra en la asamblea como legislador, mientras que quien denostó de su gobierno, quien se convirtió en la figura del golpe de Estado del 20 de abril del 2005 que truncó, que dio fin a su gobierno y dio el golpe de Estado posicionando a su vicepresidente de mala recordación, Alfredo Palacio, ¿no? El uno está pues fuera del país y el otro está en el exilio, sentenciado a 8 años. Recordemos que todo lo que ahora manifiesta el correísmo respecto del odio, del ofer, del seguimiento, de la persecución política, lo hicieron ellos con el gutierrismo, con Lucio Gutiérrez y con todas las personas que eran cercanas al gobierno de Lucio Gutiérrez.
Sin embargo, Gutiérrez se quedó acá, fueron revisadas todas sus cuentas, hasta las monedas de su bolsillo. La entonces primera dama, Jimena Borges, expresó una frase de que nos han revisado hasta dentro de nuestras entrañas y no han encontrado nada porque no tenemos, no se han encontrado en estos ya casi 20 años cuentas en el exterior ni nada parecido. Gutiérrez se quedó, cumplió una prisión sin sentencia en procesos de investigación en la cárcel más peligrosa del país de ese entonces, el penal García Moreno de la ciudad de Quito, sin sentencia, ¿no? Y por procesos de investigación, el proceso de investigación terminó, esta prisión se acabó. Ya antes estuvo en prisión por la insurrección en contra del gobierno antinacional de Yamil Maguad, de la Democracia Popular, de donde el 90% de su gabinete del gobierno de Yamil Maguad, de la Democracia Popular, lista 5, luego fueron parte del gobierno de Rafael Correa. Coincidencias, no son coincidencias. Luego Correa tomó el color de la bandera verde de la Democracia Popular. Coincidencias, no son coincidencias. Tienen también ahora el número 5. Coincidencias, no son coincidencias. El gobierno de Rafael Correa siempre representó a la centro derecha de la democracia cristiana. Nunca representó ni al socialismo real ni al comunismo, como ignorantemente pues se les ha aplicado. No se habla de Correa y se relaciona con el socialismo, con el comunismo. De manera fascista, tal cual como lo hizo el fundador del fascismo, Adolf Hitler, en Alemania, en la Europa de mediados del siglo pasado, utilizó, pues se llama fascismo, utilizó el término socialista. Cuando le preguntaron a Goebbels, el asesor de comunicación de Hitler en el fascismo, dijo, pero si nosotros vamos a luchar contra los socialistas, ¿cómo vamos a nombrar a nuestro partido nacional socialista? Y Goebbels manifestó precisamente por ello. El nombre será la jaula que impida que el pájaro vuele. Es decir, utilizaron la imagen del doctor Ernesto Guevara de la Serna, del discurso de la revolución, del socialismo, del comunismo, precisamente para aplacar, acalambrar, obviar, alejar las posibilidades del socialismo. Hay gente ignorante que relaciona el correísmo con socialismo y comunismo. Eso está totalmente pues errado, ¿no? Entonces, pues son esas ironías de la vida. Gutiérrez regresa a la asamblea, regresa limpio en su actividad de carácter política, jurídica, mientras que pues Rafael Correa, que en los años 2005, 2015, votó todo el odio posible, toda la campaña en contra del gutierrismo, de Gutiérrez, de anular de la historia la sociedad patriótica. Hay un cambio, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Esperamos que también haga una gestión parlamentaria, legislativa, loable, que le permita pues refluir este sector que representó en su momento la sociedad patriótica. La sociedad patriótica nunca representó un sector de derecha, representó un sector patriótico nacional. Y también confundió los papeles, ¿no? La sociedad patriótica. Entonces, pues vamos a ver que recoja sus banderas originarias de la sociedad patriótica. Otro de los sectores que estará con un representante será Centro Democrático, este partido de la lista 1 del colega Jimmy Jairala, que tendrá una representación legislativa y algunos movimientos locales en menor número, pero muy importantes los movimientos locales. Y uno de los elementos que está por definirse, ya han presentado precisamente Centro Democrático, está abanderando este tema, es de que el Consejo Nacional Electoral repita las elecciones para el distrito de los ecuatorianos en el exterior, por todas las irregularidades que ha habido
tuvimos aquí a la expresidenta del Consejo Nacional Electoral en la entrevista a TCN, Nubia Villasís, que manifestó que no había sido un tema que para su criterio no era un tema de, de clave, sino era un tema de software. El software no lo revisaron anteriormente, no debió, es decir, lo enviaron a la práctica de manera directa, y eso pues tendrá cierto tipo o deberá tener consecuencias administrativas, civiles y penales para la presidenta o los consejos o los miembros del Consejo Nacional Electoral, si es que estuviéramos pues en un país en donde la impunidad no fuera una práctica de todos los días para ciertos sectores, para otros no. Entonces así estará conformada la Asamblea. No se presenta ya, más allá de los bloques de la conformación, no se presentan mayores posibilidades de encuentro, de diálogo, de unidad para que el país pueda reflotar de esta crisis de seguridad, de empleo, económica, una crisis política, una crisis cultural, ¿no? Una crisis del Estado como institución. Recuerden que asoma constantemente pues ese retumbe de Estado fallido, que más que Estado fallido es una república no viable. Ese es el término correcto, es una república no viable, porque Estado fallido, ya conceptualmente e internacionalmente, implica que no tendría una dirección y que otros estados tendrían que intervenir para arreglar el tema. Entonces, el elemento de soberanía aún no llega a perderse todavía si es que estas crisis no avanzan. Pero con un bloque del correísmo por un lado y con voces del movimiento Construye que hablan de no tener ningún tipo de diálogo, pues lo que se avisora para la próxima asamblea es dos posiciones radicales que no lleguen a encontrarse tal cual la administración anterior o el periodo anterior de la Asamblea Nacional Legislativa. La Asamblea Nacional, en su primera sesión, primero que tendrá que posesionarse 15 días después de las elecciones, del 15 de octubre. El gobierno, el Consejo Nacional, se ha visto voces de que quieren retrasar 1 o 2 semanas ese posicionamiento, la posesión de la Asamblea Nacional, que sería de manera ilegal. El gobierno este gobierno pues ha ido con una actitud de prepotencia, imponiendo, ahora plantea incluso la no aceptación de la decisión de los ecuatorianos de una consulta del Yasuní. Estaremos hablando de ese tema el día en las próximas ediciones. Tiene que posicionarse 15 días después de las elecciones. Quien deberá presidir esa sesión de inauguración es alguien del bloque más votado, es decir, en este caso del correísmo, que estamos seguros que le darán pues a Irina Correa, que era quien estaba primera en la papeleta de asambleístas, que tiene pues tiene esta especie de beca de esta beca pagada, ¿no? Como funcionaria pública. Hemos conversado con la gente del propio correísmo y no es de que despunta o es un cuadro político doctrinal, ¿no? Pero siempre está primera en la papeleta. ¿Por qué será? ¿Por sus méritos o por su apellido? Entonces, y luego pues la asamblea tiene que conformar nombrar a su presidente, a sus vicepresidentes, al Consejo de Administración Legislativa y luego las comisiones. Y a esto marcará, esta reunión de posesión marcará los rumbos que vemos que no será muy distinta del periodo anterior, y luego pues marchará en este año y medio. ¿Tienen agenda? Tienen agenda. Construye, por ejemplo, y el correísmo pueden encontrarse. ¿Por qué tal si arman ambos una comisión de investigación respecto de la muerte de Fernando Villavicencio? Ese sería un punto de encuentro, ¿no? Con un objetivo común, encontrar la verdad. Vamos a ver si son capaces de hacerlo o si priorizan a su subjetividad, a su actitud visceral y no a su actitud neuronal.
Por otro lado, pues el legislativo tiene en la agenda el tema del trabajo, el tema de financiamiento de recursos al Estado, el tema de garantías y de visualización respecto de la fuerza de trabajo migrante que está en el Ecuador, en ámbitos de la seguridad. La Asamblea Legislativa tiene una agenda bastante gruesa. Y el tema de los locales, lo que manifestamos nosotros acá como único medio de comunicación, los gobiernos autónomos descentralizados en esta administración que cumplen 100 días van a entrar en una crisis profunda, porque operativamente, a nivel de gestión y a nivel financiera, se muestra pues de que precisamente no son gobiernos. Un gobierno autónomo no depende en su totalidad del Estado central, ¿no? Tenían que llamarse pues administraciones o generar una fuerte renovación y profundo debate de carácter nacional y local del COTAD, del Código Orgánico de Organización Territorial. La Asamblea Nacional será uno de los puntos, como siempre en TCN Periodismo Digital, de lo que nosotros solemos hacer, periodismo parlamentario, periodismo legislativo, y también pues ya tendremos, una vez que entre en funciones, volveremos a tener incluso un tanto antes nuestro segmento, la cabina parlamentaria, para analizar los acontecimientos del legislativo. Recordemos que en el Ecuador, por la Constitución del 2008, en el Ecuador hay una administración hiperpresidencialista. Ya presidencialista para los 90 era demasiadamente malo. Ya para el 2008 tener una administración hiperpresidencialista es terriblemente malo. La organización del mundo de la posmodernidad en la revolución informática, de comunicación, exige estructuras más horizontales, más de participación, de igualdad, ¿no? No estas estructuras verticales que ya vuelvo y repito, para los 80, para los 90 era ya anacrónico. Por eso se vieron las crisis políticas de las caídas de los gobiernos. Pero llegó el 2008 y en lugar de echar atrás ese presidencialismo, se impuso un hiperpresidencialismo y se disfrazó, se cubrió, se puso una máscara, un rostro que impedía ver la realidad, con las dos funciones que se añadieron, la de participación ciudadana y la de electoral. Entonces, pues, por eso nosotros nos enfocamos en el periodismo legislativo, parlamentario. El presidencialismo lo que causa es una serie de populismo, de clientela, de reparto, de troncha alrededor del Ejecutivo, de gasto. Esta sociedad debería ser más horizontal, más parlamentaria. Gestión Creativa, su consultora administrativa. ¿Desea conocer y manejar las herramientas gerenciales? ¿Técnicas para el plan de negocios eficaz? Focus Group empresarial. Talleres institucionales del talento humano de su empresa. Seminarios con colaboradores y clientes. Gestión Creativa, su consultora administrativa. www.gestioncreativa.org. Gestión Creativa, su consultora administrativa y empresarial. Comuníquese lo más pronto posible para un emprendimiento eficaz y rentable. Gestión Creativa, la mejor gestión de su negocio, su inversión y su empresa.